Gracias a Dios que nos concede sus bendiciones y nos da la maravillosa oportunidad de poder hablar un poco más de su palabra. Estaremos yendo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 32. El tema para esta ocasión se titula El tiempo es corto. Leamos primero a los Corintios 7, 29 al 32. El tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. Pablo nos recuerda que la vida corre rápidamente hacia su fin, y que el gran negocio y diseño de ella es prepararse para morir. Debemos hacer los planes de la vida teniendo presente siempre que el tiempo es corto. Ninguna relación de la vida debe detenernos o impedirnos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 29 al 32, los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. Todos los vínculos o lazos de la vida terrenal son muy frágiles y serán disueltos. Abraham hizo duelo por Sara y la lloró, Génesis 23:2. Raquel lloró a sus hijos, Mateo 2:18. Es normal y natural llorar cuando perdemos a algún ser querido, pero es necesario que nuestra relación con Cristo sea siempre superior a los lazos familiares. Recordemos Mateo 10:37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. También Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos ser fieles al Señor si tenemos familia o si no tenemos familia. El hermano con familia debe ser tan fiel al Señor como el hermano sin familia. Es decir, la familia no debe impedirnos en las actividades espirituales. Es lo que Pablo nos enseña en este texto. La relación familiar es secundaria. Mateo capítulo 22, versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que la relación matrimonial no sobrevive a la muerte, no existirá en el cielo. El hogar es divino, pero no es eterno. Pero los lazos con Cristo son eternos. Por lo tanto, nuestra primera lealtad es con Cristo. Luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 29 al 32, los que lloran sean como si no llorasen. Debemos recordar que estamos muertos al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Esto significa que los eventos pasajeros de esta vida no afectan al cristiano como afectan a los del mundo. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este mundo es un valle de lágrimas, pero el cristiano no es vencido por las pruebas de esta vida. No debemos abandonar a Dios por causa de la tristeza, pero muchos lo hacen. Durante las tormentas y calamidades de la vida, la fe del Hijo de Dios calma su espíritu agitado y produce sonrisa aunque haya lágrimas. El Hijo de Dios es controlado por su fe y no por su tristeza. El cristiano debe practicar el dominio propio en el tiempo de tristeza, recordando que las experiencias amargas de la vida son pasajeras. De otro modo, la tristeza puede desanimar y debilitar el alma.
Por eso Pablo dice que los que lloran deben ser como si no llorasen, es decir, deben seguir fieles como si no hubiera tristeza en la vida. Sigue diciendo nuestro texto en 1 Corintios 7, 29 al 32, los que se alegran como si no se alegrasen. Esta exhortación trata del exceso de alegría, cosa que sofoca la vida espiritual. Tanto el exceso de alegría como el exceso de tristeza perjudican la vida espiritual. Para algunos la vida es un valle de lágrimas, para otros es una montaña de alegría, fiesta y diversión. En los dos ambientes el alma sufre. En Hebreos 11, 24 al 25 nos dice de Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites de esta vida son temporales y recuérdese, el tiempo es corto. Por lo tanto, el cristiano siempre vive como si no se alegrase, es decir, sigue fiel y activo en las cosas de Dios. Si hay tristeza, bien. Si hay alegría, bien. Pero de todas maneras sigue fiel al Señor. No es desviado de este servicio por la tristeza ni tampoco por la alegría. Lo siguiente que nuestro texto nos dice es que los que compran como si no poseyesen. Es correcto comprar y poseer. No es malo obtener propiedades en este mundo. Lo importante es que se recuerde que son provisiones temporales y no eternas. No son bienes eternos, porque la tierra misma será quemada. Segunda de Pedro 3:10. ¿Cuándo sucederá eso? Recuérdese, el tiempo es corto. En Proverbios 23, 4 y 5 encontramos la siguiente exhortación. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y Jesús nos dice en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoro en el cielo. Considere también 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Por lo tanto, no dejemos que la compra de cosas materiales llegue a ser de mucha importancia para nosotros. Las posesiones importantes son los tesoros depositados en el banco de Dios. Hay quienes se dedican demasiado tiempo a su empleo, a su negocio. Hay miembros de la iglesia que, por contraer deudas y otros compromisos, no tienen tiempo ni dinero para la iglesia y la ofrenda. Precisamente de esto Pablo está hablando. Ahora, nuestro pasaje en 1 Corintios 7, 29 al 32 nos dice en cuanto a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Es decir, usar el mundo como si fuera habitación de hotel. Somos viajeros, somos peregrinos y extranjeros, como dice 1 de Pedro 1:17 y 2:11. Nuestro peregrinaje nos lleva a través de este mundo, pero no somos ciudadanos permanentes porque no puede el mundo ser mi hogar. El apóstol Pablo nos explica la razón de esta exhortación. Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 de Corintios 7:31. La palabra apariencia es figura de oración tomada del teatro griego, en que se pasaba o se cambiaba constantemente el escenario al desarrollarse el drama. El constante cambio del escenario en la televisión moderna es aún mejor ilustración de lo pasajero de los eventos de esta vida. En 1 de Juan 2:17 se nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos buscar, pues, el escenario celestial que es permanente y no cambiante. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1 que dicen, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias por tu atención, que el Señor les bendiga.